Bueno, entonces, como le decía nuestra maestra de ceremonia, pues yo les voy a hablar un poco sobre el transporte y es que es un tema que ha estado principalmente en boca de muchos durante los últimos meses y esto se venía previendo incluso desde febrero. La famosa crisis de los contenedores es el resultado de pues, lo que nos ha dejado el COVID con una intermitencia en el funcionamiento de muchos puertos a nivel global y que ha retrasado el mantenimiento de medios de transporte, pero no solamente eso, sino que ha existido, por ejemplo, accidentes muy precisos como el atraso que hubo en el canal de Suez, también los precios del petróleo que han estado subiendo y los ritmos de recuperación de producción tan diferentes en cada país que mientras un país está abriendo y está produciendo, otro está cerrado y no puede recibir. Hay que también entender que como región, Latinoamérica no es la región más exportadora del mundo, por lo tanto lo que termina pasando es que al contrario, somos importadores y muchos contenedores quedaron parqueados aquí y no se han devuelto a las zonas que sí son exportadoras por naturaleza. Entonces, ¿y en dónde vemos principalmente marcados la problemática para la persona, el ciudadano de a pie, el empresario? Y es principalmente en el costo del producto. Ahora, no solamente el problema es para exportar, sino que también para importar. Lo que se está sufriendo es que pues, los costos de los fletes han crecido hasta en un 500%. La gremial de exportadores de El Salvador mencionaba que los fletes marítimos desde Asia antes costaban entre $3,000 y $4,000 y ahora cuestan hasta un tamaño de $20,000. Eso es un tamaño demasiado alto. ¿Y qué pasa cuando traes materia prima desde estos lados y es la materia prima con la que se fabrica el producto interno, el producto que yo voy a vender a nivel local? Por supuesto, voy a terminar afectando mis precios locales. Ahora, ¿qué podríamos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer principalmente las empresas que traen materia prima de afuera y que lo ocupan principalmente para vender localmente? Un diagnóstico de dónde vienen esta materia prima, de dónde se está trayendo esta materia prima para ver distancias y por ende fletes, también para ver países que están con un nivel de intermitencia más alto que otros, es decir, que están abriendo su producción y la están cerrando en periodos muy frecuentes o si lo están haciendo en periodos más extensos. Entonces, el tema del transporte nos afecta a todos precisamente a los que venden localmente por la materia prima, que viene más cara en resultado de afectación del flete, del precio del flete. Pero a los que van hacia afuera también, porque entonces tienen que dar un producto mucho más caro cuando calculen su precio de exportación. Entonces, eso es un ejemplo de cómo precisamente el tema de transporte nos puede afectar y son decisiones que van a tener que tomar en cualquier momento, independientemente tengan que comerciar adentro o afuera. Otro tipo de decisiones que tienen que ver con el transporte es el ruteo, es la elaboración de la ruta de entrega, determinar bien los puntos de venta de nuestro cliente para poderlo abastecer en un ruteo que pues, sea lo más eficientemente posible. El precio del petróleo como principal driver de costeo del transporte también es otro elemento que se tiene que estar verificando. Algunas empresas cuando van a exportar lo que hacen es que si están pendientes del precio del petróleo en el país al que van a exportar y dependiendo de eso, ellos toman la decisión de poder ofrecer el transporte hasta el destino y no hasta un punto medio entre el país de origen y el país de destino, pero solamente si han logrado verificar que el petróleo no es un driver en el costeo y por lo tanto en el precio del producto que les vaya a afectar. Bien, otra decisión que se va a tener que tomar diariamente respecto al transporte es qué tipo de producto voy a transportar. Estábamos con una empresa aquí en El Salvador, se llama Genética Salvadoreña,
y ellos tenían un producto que son los esquejes. Los esquejes es un producto, es como la raíz de toda planta. Y a la hora de poder exportar eso, el problema era que son productos que no duran mucho tiempo de vida. Entonces, ese tiempo de vida limitaba muchísimo tanto el ruteo a los países que se podía llegar, pero también el transporte, el empaque. Y es que vamos a enviar diferentes tipos de productos. Y un primer producto son los frágiles, tanto porque se pueden romper como porque se pueden arruinar. Y eso es muy importante detectarlo, porque el producto que se puede arruinar va a necesitar una condición de transporte especial, desde un contenedor que pueda llevar una temperatura controlada o producto congelado completamente, hasta el empaque. El material en el que se va a transportar tiene que ser ad hoc a el nivel de fragilidad de ese producto. En este caso, nosotros mandábamos en unas cajitas de plástico en un máster, pero no podíamos pasar de un límite en el máster porque precisamente pues ya el producto podía generar suficiente calor y empezar a arruinarse. Entonces, hay muchas, no solamente desde el punto de vista de que el producto se puede arruinar, también el producto se puede quebrar. Por ejemplo, estábamos en la Corporación de Exportadores con artesanía específicamente y con artesanía barro. ¿Qué pasaba con la artesanía de barro? Que era un producto muy, muy frágil para poder arruinarse en el trayecto. Imagínense, kilómetros, miles de kilómetros hasta Europa. Era un producto que, por supuesto, iba a generar problemas. Entonces, en ese caso, se fueron tomadas medidas con respecto al embalaje, hacerle cuellos de cartón a las cajas donde metíamos las vasijas de barro, también llenarlo de espuma, llenarlo de burbujas. Fueron otras opciones que se tomaron para poderlo mandar un poco más seguro, pero eso también implica una inversión. Entonces, lo que les quiero decir es que tenemos que detectar claramente qué tipo de producto estoy enviando. Es un producto que se puede romper, es un producto que se puede arruinar, principalmente alimentos, o sea, producto perecedero, es carga seca y entonces este tipo de carga me va a permitir un transporte un poco más flexible, un transporte que puede soportar temperaturas altas, un producto que puede agruparse o puede estivarse muchos niveles dentro de un pallet. Entonces, tengo que detectar el tipo de producto que yo estoy enviando. Eso va a ser clave. Y por supuesto, las mercancías peligrosas. Para las mercancías peligrosas es muy importante tener cerca la hoja de seguridad, porque la hoja de seguridad es un documento estándar que se ha elaborado para diversos productos. Esa hoja va a ser clave para poder determinar cuál va a ser las medidas de transporte y almacenamiento de ese mismo producto. Y les doy un ejemplo. Estábamos trayendo tintas. Era un cargador de tinta relativamente, era un tubo pequeño. Creo que no pasaba de los 20 centímetros. La tinta que traía era para una etiquetadora de producto. Y ese producto era considerado, la materia prima de esa tinta era considerado producto peligroso. Por ese tubo tuvimos que pedir a la policía, tuvimos que transportarlo en un horario especial cuando venía para el país y todo eso lo hubiéramos sabido si hubiéramos tenido la ficha de seguridad, la hoja de seguridad, que es diferente de la hoja de la ficha producto. Es una hoja específicamente para mercancía peligrosas. Entonces, determinar si mi producto tiene algún componente peligroso también será clave porque me va a determinar mis decisiones con respecto al transporte. Otra decisión muy común en el tema de transporte es, ¿yo voy a tener transporte propio o lo voy a subcontratar? Y aquí lo que vale es hacer un análisis make or buy. O sea, ¿lo compro o lo hago yo mismo? Y eso es un costeo de todo lo que implica tener una flota, por ejemplo, llantas, mantenimiento, gasolina, motoristas, aceites, todo lo que implica tener una flota versus el costo de tener
o de subcontratarlo. Eso es muy importante porque muchas empresas determinan si es mejor tener una flota o no. Y hay algunas para las que no hay opción. Por ejemplo, con los esquejes, ninguna empresa nos quiso transportar a nivel, ni siquiera aquí en El Salvador nos quisieron mover el producto a nivel interno, mucho menos llevarlo a Guatemala, que tampoco es tan lejos. Entonces, esas condiciones también obligan, dependiendo de su producto, van a obligar a tener un transporte propio. Si su producto se inclina más por ser un producto de este tipo, como perecedero, probablemente la decisión sea más tener un producto, una flota propia. Y no hablo de una flota, un montón de camiones, bastantes camiones. Hablo de un camión específicamente solo para ese producto. Bien, el segundo tema son los canales de distribución. Podemos tocarlo a nivel internacional y a nivel nacional. Y hablando solo del nivel internacional, dando un poco de continuación a lo que nos hablaba el ingeniero, yo creo que es muy importante evaluar que los canales, para qué tipo de canal estoy construido. Hay canales que requerirán una inversión más fuerte y hay canales que requieren una inversión más baja. Hay canales que me permiten tener un control más grande o canales que me permiten tener un control más bajo. Entonces, es importante determinar para qué tipo de canal estoy compuesto como empresa, mi estructura económica que me permite, y luego verificar si esos canales existen en el mercado exterior. Y si existen, ahí yo estoy haciendo un match perfecto de lo que yo puedo entrar o los canales en los que yo puedo entrar. Los canales tienen las siguientes funciones. Me deberían de reunir información relacionada con elementos del mercado, o sea, poderme dar data de cómo se está comportando el mercado, qué tendencias está sufriendo el mercado. Desarrollar una comunicación convincente para la compra, es decir, que sea un canal que venda. Ya vamos a ver eso con los criterios. Establecer acuerdos en cuanto al precio para cerrar negocios, o sea, un precio justo para ambos. Un canal que también pueda asumir riesgos o tramitar los pagos, que es el mayor problema que a veces pasa, que sea un canal que cuente con el respaldo financiero para poder hacer los pagos. Normalmente encontramos estas tres figuras en cualquier economía, mínimo. Encontramos la figura de tener un distribuidor que le va a vender a otro distribuidor y este puede venderle directamente al cliente o le termina vendiendo a otro distribuidor. Entonces tenemos una figura que implica un canal más largo. En mercadeo esto se le puede llamar un canal de nivel 3. Hay tres canales que intervienen hasta llegar al consumidor final. Ahora, la característica en este tipo de canal es que cuando llegue a este consumidor ya no va a llegar al precio de mi producto, sino que aquí él va a haber ganado un porcentaje de utilidad. Y él también, tanto el A, B, C. Entonces, esos márgenes que yo voy sumando a mi precio, al precio de mi producto, termina haciendo que el producto llegue a un costo más alto. Y si hablamos de mercados internacionales, todavía más alto, porque los porcentajes son porcentajes que suelen ser muy altos. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos encontrado porcentajes de ganancia, márgenes de ganancia, entre el 65 y el 80%. Por ejemplo, hablando de distribuidores mayoristas, pero es que además hemos encontrado otra cosa, que cuando hemos llegado a Estados Unidos, los canales detallistas nos rebotan y nos dicen, yo no le compro directamente al productor, sino que lo hago mediante una empresa que es la que compra todo para estos detallistas. Entonces, nos hemos visto también con esos problemas y por eso les decía, es importante analizar que existe ese canal, que le puedo llegar en el otro país y obviamente si yo estoy preparado para eso. Entonces, esa es la cualidad que va a tener cuando yo ocupe una distribución de este tipo, de 3 niveles. También puede haber una distribución de 2 niveles. Yo puedo tener a un representante o
un agente, que es una persona que está buscándome, no es una empresa, sino que es una persona que está comprándome, que está buscando negocios para la empresa, y entonces a partir de ahí yo puedo determinar si selecciono o no al comprador que él me ha conseguido. Pero ahí es un canal de dos niveles. ¿Por qué? Porque va a intervenir un agente, un representante, él se va a llevar su comisión, y hemos tratado en la corporación de establecer rangos de márgenes de ganancia que ellos normalmente andan ganando. Y resulta que el margen difiere entre el tipo de sector que se está promocionando. Nos encontramos con un agente al cual lo queríamos contratar para vender artesanía, y el agente nos cobraba hasta un 25% de margen de ganancia, solo para él. Margen de lo que se negocie en la negociación, valga la redundancia, en la compra-venta. Y encontramos en alimentos, por ejemplo, entre un 7 y un 10%, el promedio que se llevaba a este agente como resultado de la negociación. Pero luego también hay que sumarle lo que va a ganar el detallista. Normalmente ellos lo que buscan es un detallista, a veces pueden encontrar un mayorista también, pero principalmente buscan detallistas. Buscan detallistas que ya venden el producto de un solo al consumidor final. Y también estoy seguro que este es el que más conocen y es al que podríamos aspirar mejor, que es el directamente venderle nosotros al cliente. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Pues que nos hemos quitado a todos los otros intermediarios y por ende sus márgenes de utilidad. Porque lo que sucede tradicionalmente en la exportación es que vendemos el producto, pero no consideramos en la elaboración de su precio el margen que va a ganar este intermediario. Suele suceder mucho y nos pasó con otra empresa de artesanías. Estábamos vendiendo unas mantitas y vino Pottery Barns, que es una especie de Simán, en una especie de almacén en Estados Unidos. Se llevó las mantitas, las vendimos creo que en $10 las mantitas, y cuando las fuimos a buscar, porque estábamos reestructurando el precio del producto, la venimos a encontrar en casi $200. ¿Qué porcentaje subió la mantita de $10 hasta los $200? Es un porcentaje enorme en la que el precio subió. Y realmente nosotros vendimos directamente al detallista y este va a vender al consumidor final. Entonces, ese análisis de con cuál nivel nos vamos a quedar implicará también cuánto va a subir el precio de mi producto cuando le llegue al consumidor final. Y esto es lo que les decía, es necesario hacer una evaluación de en dónde nosotros nos podemos encontrar, qué tipo de canales podemos encontrar, independientemente si yo lo busco en otro país o si yo estoy en mi país nacional, yo puedo encontrar diferentes figuras que me van a permitir comercializar más o menos y de acuerdo a mis características. Eso es importante que se haga de acuerdo a las características principalmente de control que yo quiero tener, y también de la participación y el riesgo que yo puedo tener financieramente al ejecutar ese canal. Entonces, ¿qué recomendaciones vamos a dar? Si el producto es de consumo masivo, lo que es de impulso, de urgencia, el precio es bajo, lo que conviene es buscar una distribución intensiva. ¿Quiénes me permitirían, entre los tipos de canales que existen, quiénes me permitirían una distribución intensiva? Pues tener a un distribuidor mayorista, o tener una subsidiaria o una sucursal, o tener mi tienda propia. O sea, eso también me permitiría alcanzar una distribución intensiva. Como son, como es un producto de consumo masivo o de consumo básico, que además es de un precio bajo, yo necesito vender volumen. Yo necesito llegar directamente al cliente, porque si yo tengo intermediarios, ahí me voy comiendo el margen de ganancia por los márgenes que yo debería de distribuirles a ellos.
Si el producto es un producto que requiere que el cliente tenga o medite la compra, que pueda comparar precios, entonces a mí se me hace mejor tener un representante o un joint venture que me permita presentar mi producto de manera muy personalizada a clientes y que puedan ser principalmente un negocio de empresa a empresa, a clientes empresariales, para poder tener eh, una presentación personalizada, porque si lo hiciera al consumo, al consumidor final, entonces me tocarían demasiadas presentaciones personalizadas. Ahora, muy importante lo siguiente, ¿con qué criterios voy a seleccionar a la contraparte comercial? Esto es bien importante y va a variar bastante, pero los tres criterios principales son comerciales, financieros y subjetivos. Los comerciales es saber si este canal de distribución me hará llegar a suficientes puntos de venta. Geográficamente, ¿qué tanto cubre mi canal de distribución? ¿Cuántos puntos de venta tiene? ¿A qué niveles en unidades o en sacos o en lo que sea va a llegar los pedidos que él me haga? Ese es el comercial. Pero también, ¿qué esfuerzos hace este cliente por conocer, por entender el mercado? Estamos teniendo problemas aquí en El Salvador porque muchas empresas han ido a escoger al cliente que tenía, al canal de distribución que tenía el músculo logístico, que tiene la capacidad de llegar a diversos estados en Estados Unidos. Pero el problema está surgiendo porque se escogieron y no se evaluó su parte comercial. No se evaluó qué tanto esta empresa invierte en hacer activaciones de marca, en hacer planes de mercadeo, en hacer planes de fidelización con el cliente. Resulta que las empresas que están teniendo problemas con esto, cuando hacemos la evaluación del importador en Estados Unidos, no tiene, no tiene una estructura comercial fuerte, no está vendiendo lo suficiente, no hace inversiones. Entonces, que ese cliente me haga llegar a muchos puntos de venta es un punto positivo, pero también tengo que evaluar qué tanto me va a permitir mantenerme en el tiempo. Las financieras, por supuesto, si tiene la capacidad de pago, si tiene la capacidad de pago, si tiene el músculo logístico de hacerme llegar el producto, por supuesto. Y las subjetivas es principalmente si ese cliente pues está cercano, yo puedo irlo a visitar frecuentemente, yo tengo algún nivel de confianza con él ya ha trabajado con oferta de mi país, en este caso sería oferta panameña, la conoce, ya la ha ofertado. Entonces, este tipo, uy, este mensaje, no sé. Entonces, ese aspecto es muy importante evaluarlo porque no solamente es evaluar si tiene el músculo logístico de hacerme llegar al mercado, de cubrirme áreas geográficas, sino también de almacenar el producto y bien, que el producto no se vaya a arruinar, sino también si me puede pagar y además si va a hacerme conocer el mercado. Porque si yo voy a tener una estructura en la que voy a implementar varios canales y nunca conocí el mercado, nunca conocí cómo se comporta teniendo al canal de distribución contratado, eso es un desperdicio. Será un desperdicio si no aprovechamos a los canales para que nos digan cómo se comporta el mercado. Mira que está comprando, cuánto lo compra. Y eso es una regla bien básica. Si mi cliente vende, es más probable que yo venda. Si mi cliente no vende, es más probable que yo no venda. Y ya por último, Ingeniero los Darío, operadores tiene económicos. 3 minutitos. Este es un fenómeno que tuvo más relevancia a partir de los ataques a las Torres Gemelas del 11. Hola. Hola, hola.
Hola, sí, que puede continuar. Sí, se tienen 3 minutos para finalizar. Creo que estamos bien, Ok, ¿verdad? tengo un poco de retraso en el audio. No sé si ustedes también me están escuchando bien. Le escuchamos perfectamente. Ok. Voy a apagar tal vez la cámara, así tal vez fluye un poco mejor. Porque sí, no los escucho muy bien. Pero esto ya es lo último. Con el operador económico autorizado, lo principal que tienen que conocer es que es una manera en la que se va certificando la cadena de suministro. Independientemente en qué eslabón de la cadena nos encontramos, si somos importadores, si somos almacenadores, si somos operadores logísticos o transportistas o exportadores, yo puedo certificar ese proceso de mi empresa. Es un proceso que se puede hacer gratuito, es singular, es confiable, es seguro, es un proceso gratuito y de hecho yo les mandé, y ahí tal vez me pueda ayudar Irene, el examen de autoevaluación, ya que esto es un proceso que lo tienen muchos países del mundo y esa es la singularidad, que es un proceso que es armonizado en muchos países del mundo y tienen cuestionarios de autoevaluación similares. Se miden las mismas capacidades, pero son un poco más extensos, un poco más cortos, comparando el que se tiene en El Salvador, el que se tiene en Panamá, se miden los mismos aspectos, lo que pasa es que la estructura es diferente, pero la autoridad panameña aduanera tiene también precisamente el examen que pues ustedes lo pueden encontrar. Yo se los mandé con Irene, esperaría pues que se comparta también para ustedes, porque lo primero que hay que hacer es autoevaluarse, que es cómo estoy en mi capacidad financiera, mi capacidad logística, y muy importante, a pesar de que es gratuito, sí se hacen algunas inversiones en infraestructura dentro de la empresa para poder certificarse. Y como es armonizado, si yo me certifico en mi país, muy seguramente se hace un proceso de homologación en los otros países que también autorizan operadores económicos. Y eso es un paso más flexible en aduanas y en fronteras. Y bueno, yo me quedaría hasta acá. También les he puesto en la presentación el link ahí abajito de la Autoridad Nacional Aduanera para que pues cualquier duda con el operador económico pues se pueda revisar ahí. E igual está ¿cómo se llama? El diagnóstico inicial, la autoevaluación, que es importante que la hagan porque no es extensa y yo creo que es una buena oportunidad para mejorar nuestros procesos logísticos. Muchas gracias, yo me quedo hasta aquí. No sé, en este caso, bueno, ahí les he colocado mi correo también por si